Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando Derecho Televisión. Una vez más los acompañamos en su hogar para platicarles acerca del quehacer cotidiano del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y de los temas jurídicos que a usted le pueden ser de muchísimo interés. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que verdaderamente nos va a llamar la atención, no solamente al abogado postulante, sino a la gente, al público en general, porque tiene relación con nuestro nuevo sistema de justicia penal. En esta ocasión vamos a platicar del tema del juez del control y sus funciones dentro del nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio. Bienvenidos y comenzamos. Es un gusto saludarlos nuevamente, amigos. Me da es un placer el poder acompañarles en su hogar. Y bueno, como les dije al inicio de este programa, vamos a hablar de un tema que va a resultar interesante para que todos podamos entender cómo es este nuevo sistema de justicia penal. Pero para que alguien que tiene pleno conocimiento del asunto nos pueda hablar con toda la calidez y la calidad en su conocimiento, tenemos en esta ocasión a la licenciada Janet Montiel. Ella es jueza de control en el distrito de Actopan, a quien saludamos. Licenciada, es un placer tenerla con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, maestro. Buenas tardes, el gusto es para mí. Saludo con afecto a todo su auditorio. Lo felicito en esta nueva faceta, que además de juzgador, hoy está en esta nueva fase de como conductor, obviamente también a la licenciada Sepúlveda, pero en esta ocasión para usted. Y pues bueno, traigo un tema muy interesante que me han pedido que participe con el público. Lo haré desde mi perspectiva, desde mi experiencia y con toda la humildad posible. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que será de todo interés para nuestro auditorio. Y para dar entrada a este tema, vamos a ver una cápsula que le va a decir mucho a usted, amigo televidente, y después entraremos de lleno a nuestro tema. El juez de control interviene en la etapa previa al juicio oral para resguardar derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas. Interviene a petición de parte. El fiscal puede solicitar al juez de garantías autorización para realizar acciones que mermen derechos del imputado, detener o apreender, allanar e intervenir comunicaciones, entre otros. La defensa puede solicitar al juez de garantías que intervenga cuando se presenten acciones que limiten el derecho de su defendido a una adecuada defensa o cuando se desconozcan sus derechos fundamentales. El juez de garantías también puede desempeñar labores de preparación del juicio oral. Realiza su labor en audiencias públicas con los intervinientes presentes. Como se podrá dar cuenta, amigo televidente, la figura del juez de control llama mucho la atención porque en esta ocasión vamos a hablar de algunas funciones que salen un poquito de lo que tradicionalmente hemos conocido como actividades de un juez. Para eso, como ya lo dijimos, tenemos en el estudio a la licenciada Janet Montiel, quien nos hablará del tema y que nos va a ampliar el conocimiento acerca de esta nueva figura. Como todos sabemos, licenciada, existe un cambio trascendental en nuestro sistema de justicia penal oral. Y hoy hablamos de las figuras de los jueces, no de un juez. ¿Podría explicarnos, por favor, cuántos jueces hay? ¿Qué tipo de jueces hay dentro de este nuevo sistema? Gracias, maestro. De acuerdo a la reforma que ha sufrido el sistema penal en el Estado de Hidalgo, nuestra ley orgánica está contemplando 6 jueces de manera específica en el sistema acusatorio adversarial. El primer es el juez de control, juez penal de control, después tribunal de enjuiciamiento, después el juez de ejecución. Como el Estado de Hidalgo ya está especializado en justicia para adolescentes, contamos con 3 jueces más: juez de control especializado en justicia para adolescentes, tribunal propiamente para llevar a cabo el juicio oral de especialización de adolescentes y un juez de ejecución. De acuerdo a las necesidades del sistema, el Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo ha dispuesto que quien es juez de control también a su vez sea juez de tribunal de enjuiciamiento y tribunal de ejecución. Esto es, una misma persona
puede asumir un rol. 3 figuras en una misma persona por las necesidades propias del sistema. ¿Para un mismo juicio? No, no, maestro. Qué bueno que hace usted esta precisión. El juez de control, como lo veíamos en la cápsula, únicamente interviene de la fase de investigación a la preparación del juicio. Esto es desde 2 etapas, la inicial en investigación, complementaria y la intermedia. El juez de control no puede conocer del juicio oral porque estaría contaminado. Es una de las finalidades del juez de control. Esto es preparar el juicio para que lleguen, en este caso, 3 personas distintas a él y lleven a cabo propiamente la decisión. ¿Puede ser juez de ejecución? Sí, porque no está decidiendo el asunto. En el caso concreto, los jueces de control en este momento en el estado de Hidalgo estamos conociendo de ejecución, pero como auxiliares de los jueces de ejecución que están propiamente establecidos. Son 2 y los jueces de control de cada distrito judicial, los que estamos propiamente en funciones, estamos apoyando, es decir, estamos cumplimentando exhortos como notificaciones o entregando oficios y demás. Esto es el juez de control únicamente en fase de investigación y propiamente en etapa intermedia, nunca como integrante de un juicio oral del asunto que ya conoció, pero un juez de control sí puede ser parte del tribunal de juicio, pero no de un asunto donde él ya haya intervenido previamente, aunque sea firmando un acuerdo o desahogando alguna prueba, porque estaría contaminado. Esto resulta muy interesante, amigos, porque hemos tenido el tradicional conocimiento de que antes el Ministerio Público investigaba los delitos, integraba lo que se llamaba una averiguación previa, y cuando decidía si existía un delito y un probable responsable, remitía la averiguación a un juez penal, y este juez penal se hacía cargo de todo, de conocer en primera instancia de la causa penal, en ese momento ya se le denominaba así, y continuaba con la decisión de si se sujetaba a juicio, el desahogo de pruebas, el dictado de la sentencia e incluso cuestiones relativas a la ejecución de la propia pena. Ahora que usted nos refiere, licenciada, acerca de esta multitud, vamos a decirlo de esta forma, de jueces, nos llama la atención la pregunta, ¿cómo están organizados? Es decir, ¿cómo se distribuyen los jueces en el Estado? Antes, o más bien, conservamos 17 distritos judiciales, pero para efectos del sistema, ¿cómo se organizó? Así es, maestro. Seguimos con los 17 distritos judiciales, pero para cuestión administrativa se cuenta en el sistema acusatorio adversarial con 5 circuitos. Cada circuito va a agrupar a ciertos distritos judiciales. Por ejemplo, el primer circuito es Pachuca y cuenta con el distrito de Pachuca y de Tizayuca. El segundo distrito es Tulancingo y abarca Tulancingo, Apan, Atotonilco el Grande y Tenango de Doria. El tercer distrito es Tula de Allende, es Actopan y es Misquiahuala. El cuarto distrito es circuito, maestro, gracias. El cuarto circuito sería Ixmiquilpan, que abarca Ixmiquilpan, Jacala, Zimapán y Huichapan. Y finalmente el quinto circuito, que es Huejutla, y propiamente lo integra Huejutla, Zacualtipán, Molango y Meztitlán. Esto es para una cuestión administrativa. En el caso concreto, como usted lo ha apuntado al principio, yo estoy ahorita incorporada al Distrito Judicial de Actopan, pertenezco al tercer distrito de Tula, el circuito de Tula. Y si me permite hacer aquí una acotación, hay una confusión a veces, creen que, por ejemplo, en un distrito donde nada más hay un juez de control, creen que no es posible llevar ahí un juicio oral, porque un juicio oral se desarrolla con 3 jueces, pero la dinámica es la siguiente: el juez de control, por ejemplo, donde hay un solo juez, caso de Actopan, Tizayuca, Huichapan, Atotonilco el Grande y demás, el juez de control va a preparar el juicio para que vengan 3 jueces y lleven a cabo propiamente lo que es el juicio oral. El juez de control puede participar no de los asuntos donde ya intervino, puede participar de otro. Es sencillo, el juez de Actopan puede integrar tribunal de enjuiciamiento con los jueces de Huejutla o de Pachuca o de Tulancingo, donde lo requiere el sistema. Esto nos habla de la dificultad que el trabajo va a significar para cada uno de los jueces en las funciones que va a ejercer, como con juez de control, juez de tribunal o juez de ejecución. Amigos, estamos hablando del juez de control dentro del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo y en general en todo nuestro país. No se vaya, acompáñenos. Les recordamos nuestras vías de contacto: Facebook Hablando Derecho y Twitter @habla_derecho para que pueda escribirnos y nos haga sus comentarios.
Vamos a un corte y regresamos. El juez de control interviene en el desarrollo práctico del sistema de justicia penal, donde existan hechos que vulneren los derechos de las partes, sobre todo del acusado y de la víctima. Hola amigos, nuevamente regresamos a su programa Hablando Derecho para seguir platicando acerca de un tema que resulta interesante porque nos da la pauta para entender la manera en que opera el nuevo sistema de justicia penal y sobre todo nos va a hacer de conocimiento cuál es la importancia de cada una de las figuras judiciales que este nuevo sistema contempla. Por lo tanto, ya la licenciada Janet Montiel, quien es juez de control en Actopan, nos está dando la información que nos va a resultar de suma importancia y de utilidad para poder comprender estas situaciones. Licenciada, entonces, si ya hablamos de varios jueces dentro del nuevo sistema, si hablamos de circuitos en el estado de Hidalgo para poder brindar el servicio, ¿qué tendríamos que entender propiamente por un juez de control? Un juez de control es un juez garantista. De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional en su párrafo 14, el juez de control tiene la finalidad estricta de vigilar que no se vulneren derechos fundamentales del imputado y de la víctima. Esto es, él va a ir cuidando el proceso, va a ir vigilando, tiene una función de acercamiento directo con la víctima y con el imputado, tiene la obligación de vigilar que se cubran los principios básicos del sistema y por consecuencia su naturaleza es esencialmente garantista, más que un juez, obviamente emite resoluciones y autos, pero tiene que ir más allá. El juez de control, tanto a nivel local como a nivel federal, finalmente está regido por la Constitución y por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es esencialmente garantista. Lo que se había perdido en algún punto donde usted atinadamente lo refería, de que un juez conocía absolutamente todo el proceso, eran tantos los asuntos que se perdía a lo mejor la calidad o la sensibilidad en algunos derechos. El día de hoy, con la implementación del nuevo sistema, el objetivo principal es evitar estas vulneraciones y que realmente se respete la igualdad entre la víctima y el imputado. Recordemos que hay un principio de presunción de inocencia, entonces una persona será culpable hasta que haya una sentencia firme. Por ende, se deben de cuidar todos estos aspectos medulares. Y es ahí donde entra el juez de control, a evitar una inviolabilidad de domicilio sin una causa justa y también vigilar que todo el proceso se esté llevando de manera correcta para preparar un juicio oral o, en su caso, dar una solución alterna. Cuando usted nos dice que entonces el juez de control va a intervenir incluso para preparar un juicio oral, me voy a colocar en la posición del ciudadano común, licenciada, quien no ha estudiado derecho, quien no está familiarizado con el sistema. Estamos hablando entonces de que el juez de control podría llevar a cabo actividades o desarrollar actividades en la etapa en la que se está investigando el delito que tradicionalmente era atribuida al Ministerio Público. No, él es un vigilante. Él propiamente, el juez de control únicamente vigila que las cosas se hagan debidamente. Pensando que el Ministerio Público requiere una técnica de investigación, un cateo, una exhumación de cadáver, tiene que ir con el juez de control, solicitarle esa autorización y el juez de control tiene que analizar que se cumplan todos los requisitos primero legales a efecto de llevar a cabo esa autorización. En este sistema, el juez de control no interviene, no es una parte, no investiga, no propone pruebas, como se tiene, por ejemplo, la idea de una prueba de manera oficiosa. El juez de control no, el juez de control resuelve con lo que le dan las partes. Él únicamente vigila que se cumplan los principios básicos del sistema. Él interviene únicamente para vigilar que se cumplan estos principios, preparar el proceso. Por ejemplo, prepara el proceso para un juicio. Esto es, fija el debate y qué pruebas él admite y qué pruebas se van a desahogar. Dicta, si usted me lo permite, como en materia civil lo conocemos, un auto admisorio de pruebas. Con el juez de control le van a llegar las pruebas, decide cuáles sí, cuáles no, cuáles están de acuerdo a los principios fundamentales, cuáles debido proceso, cuáles son pruebas ilícitas y demás. Ya una vez que tiene esta lista de pruebas, dicta el auto de apertura a juicio. ¿Qué pruebas se van a desahogar con el tribunal de juicio? Es lo que le toca hacer, es su función principal
en el caso de que un asunto llegue a juicio oral, que la idea de este sistema es depurar, esto es que los menos asuntos lleguen a juicio, con todas las salidas alternas que propiamente existen. Esto último que nos refiere es importante para nuestro auditorio por lo siguiente. Con el juez de control entonces hablamos de una preparación para el juicio oral, de una actividad judicial que es garantista, es protectora de los derechos fundamentales de ambas partes. Así es. Y también estamos hablando de un juez que se encarga o lleva a cabo determinaciones para depurar el procedimiento. Esto no significa impunidad, esto no significa que se dejan de aplicar penas a quienes inciden en delitos, sino que se han establecido nuevos mecanismos para evitar llegar a un procedimiento penal. ¿En aras de qué? De proteger esos derechos fundamentales. Así es, maestro. Acaba usted de dar el punto medular de la implementación del nuevo sistema, que realmente los índices de impunidad disminuyan. En mi concepto particular estimo que la impunidad no va a terminar, porque es una cuestión que implica distintas esferas y no únicamente un órgano jurisdiccional. Al juez de control hay que darle los mecanismos, obviamente para que él vigile que estos mecanismos sean los ideales. ¿Qué significa que no todo llegue a juicio? Significa que la víctima obtuvo una restauración. Hablemos de justicia restaurativa, vigente desde 1970, pero que últimamente se le ha dado mucho auge. Que realmente la víctima obtenga un resarcimiento del daño. Con la reforma a la Constitución en el año 2000, la víctima se empodera, pero con la reforma en materia penal del 2008, se le dan las mismas armas que al imputado. Incluso ahora tiene derecho a un asesor jurídico. ¿Qué significa esto? Que la idea es esa, que disminuya la impunidad y que finalmente llegue a juicio lo que tenga que llegar, lo realmente trascendente e importante y realmente lo que le duela a la sociedad. Y existen criterios de oportunidad, existen salidas alternas, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del procedimiento a prueba, que se llevan con el juez de control, vigilando que todo esté dentro del marco de la legalidad, para que realmente lo que llega a juicio sea lo que no pudo tener una salida alterna, obviamente legalmente constituida, respetando en todo momento los derechos de la víctima y los derechos del imputado. Entonces, estimo que la figura del juez de control es básica, es clave, para que realmente llegue lo que tiene que llegar. Por eso nos sorprendemos a veces de que haya tan pocos juicios, porque hay muchas salidas alternas. Obviamente los mecanismos alternos de solución de conflictos son ideales para este sistema. Esto nos ayuda a entender entonces que la víctima, lejos de considerar que puede existir impunidad porque no se llegue a un juez de tribunal o a un juicio propiamente, la víctima va a tener la oportunidad de verse satisfecha en las pretensiones que como consecuencia de la comisión del delito espera obtener por los daños, los perjuicios que resintió en su persona, en sus bienes, de tal manera entonces que antes de llegar a un procedimiento que requiera una sentencia, darle salida para que la víctima se vea satisfecha en lo que pretende, se vea satisfecha en sus derechos y sienta que efectivamente se hizo justicia a su favor. Entonces, licenciada, vamos cerrando el círculo. ¿Cuáles son concretamente las atribuciones de un juez de control? De manera específica, bueno, son varias, pero de manera específica tiene que vigilar a los operadores, que cada operador cumpla su misión específica. Perdone que le interrumpa, ¿a qué nos referimos con operador? Al operador el Ministerio Público, el asesor jurídico, el defensor público, el defensor de oficio, la unidad de medidas cautelares, es como un vigilante, un operador, incluso el propio órgano jurisdiccional es un operador del nuevo sistema. Entonces él va vigilando que cada uno cumpla sus funciones. El mismo juez de control es vigilado. Obviamente hay todos los recursos establecidos a efecto de vigilar que lo haga correctamente, para efecto de que no se salga, que cumpla tratados, que cumpla convenios. El juez de control, dentro de las atribuciones que le confiere, por ejemplo, en caso específico, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, emitir órdenes de aprehensión, resolver solicitudes de cateo, dictar medidas cautelares, resolver sobre providencias precautorias, resolver la situación jurídica del imputado, como lo que ahora es vinculación a proceso, lo que antes se entendía o que la sociedad ahorita
Lo del plazo constitucional, que por supuesto dista mucho del auto de vinculación, pero más o menos es resolver la situación jurídica, preparar el proceso para en caso de llevar un juicio, dictar el auto de apertura a juicio y algo muy importante, el juez de control puede dictar una sentencia en un procedimiento abreviado. Cuando el imputado, que ahora ya no es inculpado, ahora es imputado, acepta que se le juzgue con las pruebas que tiene el Ministerio Público. Entonces, él asume que hay una responsabilidad y el juez de control resuelve con esos elementos probatorios, ya sean, bueno, con los medios de prueba que tiene. Hay un arreglo ahí de acuerdo a la pena, todo legalmente establecido. Con arreglo no quiero decir que ya se pusieron de acuerdo y que va a haber un perjuicio de la víctima, para nada. Sencillamente se sientan y lo que se permite legalmente. Es muy importante la participación de la víctima. Entonces, puede dictar una sentencia en un procedimiento abreviado, dentro de las muchas funciones que tiene, pero la principal es garantista, preparar los procesos para llevar a cabo un juicio y que en todo momento se cumpla, vigilar que se cumplan las funciones que cada operador tiene. Una de las ventajas del sistema de justicia penal oral es que ahora las personas podrán ver actuar al juez, a sus propios abogados y a los demás operadores jurídicos, como usted lo ha referido, o terceros, personas que tienen que venir al procedimiento, y ver de qué manera intercambian oralmente ese ejercicio de derechos, argumentos, etcétera, para que no le quede duda al ciudadano acerca de qué es lo que se está haciendo. Usted de manera muy atinada nos hace la precisión en el sentido de que si hablamos de un arreglo, no estamos hablando de lo que generalmente la gente de repente piensa, es que ya se arreglaron en lo oscurito. De hecho, no hay forma de que el juez tenga contacto o permita el contacto entre las partes sin que rompa el principio de igualdad procesal. Esto es decir, esto quiere decir escuchar a ambas partes por igual. Entonces, si una persona se tiene que enfrentar a una audiencia ante un juez de control, esto es, no sé, una persona que está siendo procesada no procesada, sino que está siendo investigada o que se le imputa la comisión de un delito, va a ver que su abogado qué cosas va a hacer valer ante el juez de control. Exactamente, aquí lo ven todos. Aquí lo ve el público, obviamente, que entra. En los distritos donde inicia el sistema genera mucha curiosidad y todos quieren ir primero para saber cuál es la dinámica, después se enteran propiamente del asunto. Pero en efecto, esto es algo maravilloso porque yo que he tenido la oportunidad de ser juez, es algo sumamente brillante el hecho de estar cerca y realmente recibir la información directa de las partes. Es interesante porque estamos hablando con una persona que ya ha tenido esta experiencia en las audiencias orales. No lo olviden, nuestros puntos de contacto a través de nuestras redes sociales, Hablando Derecho en Facebook y en Twitter, @habla_derecho. Regresamos con ustedes en este interesante tema. No se vaya. El juez de garantías pone límites a las acciones de los órganos investigadores y de procuración de justicia, a fin de que se sujeten a las normas legales. Hola amigos, ya estamos de vuelta en su programa Hablando Derecho con un tema que nos llama mucho la atención por esta nueva forma de hacer justicia en materia penal en nuestro país. Tenemos a la licenciada Janet Montiel, jueza de control en el nuevo sistema de justicia oral penal. Les recordamos nuestras líneas de contacto en Hablando Derecho Facebook, @hablando_derecho, habla_derecho, y también tenemos teléfono de contacto, el 717-9000, extensión 9892, para que se comunique con nosotros. Recuerden que también tenemos regalos para ustedes. En esta ocasión tenemos 2 libros que yo creo que les van a gustar mucho, porque uno de ellos habla acerca de la obra del general Felipe Ángeles, un hidalguense reconocido por todos nosotros, y qué mejor que leer acerca de la vida y actividades que este hidalguense llevó a cabo durante su existencia. Y también tenemos un libro de mediación escolar escrito por nuestra compañera Isabel Sepúlveda, a quien le mandamos un abrazo, quien no pudo estar en esta ocasión con nosotros, pero ya se reincorporará en el próximo programa. Y este libro también resulta interesante porque podremos aprender el cómo podemos llevar a cabo esta
trata de conflictos, evitar conflictos y resolverlos a nivel escolar. Llamen para hacerse de sus libros y que puedan disfrutar de esta lectura ahora que muchos están en el periodo de vacaciones. Maestra, jueza, licenciada Janet Montiel, usted es jueza de control, ¿cierto? Sí. Y usted ya ha tenido experiencia en varias actividades dentro del desarrollo del nuevo sistema de justicia penal. ¿A partir de qué momento entra en acción el juez de control? Desde la fase de investigación, maestro. Desde el inicio propiamente que el Ministerio Público está solicitando autorización para alguna técnica de investigación, es donde interviene el juez de control. Por ejemplo, una solicitud para un cateo. Ingresa su solicitud y el juez de control resolverá si es procedente o no dar esa autorización. En medidas de protección, que es lo que más hemos tenido, creo que ha sido un punto muy sensible. Recordemos la situación de violencia de género, es donde, por ejemplo, el Ministerio Público dicta una medida de protección y tiene que ser ratificada por el juez de control. Caso concreto, la separación del domicilio, que no se acerque el agresor con la víctima y propiamente que no se comuniquen. Solicitan audiencia con el juez de control y el juez de control interviene. En la mayoría de los casos, las medidas son ratificadas y muchas veces ampliadas. Con los elementos, con los datos de prueba que se le dan al juez de control, el juez de control estima, o en la mayoría de los casos, que necesita más medidas de protección, las puede dar. ¿Dónde interviene? Cuando hay, por ejemplo, un detenido en algún delito donde se detuvo en flagrancia, llegan con el detenido, lo que antes era conocido como consignación, ahora es una judicialización. A partir de que una persona es detenida, es puesta a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tendrá 48 horas para efecto de solicitarle al juez de control día y hora para la imputación. Y es ahí donde interviene el juez de control. Resuelve primero si la detención fue legal o fue ilegal. Si fue legal, continúa. Formulación de imputación. En la formulación de imputación le hacen saber a la persona de qué la acusan y quién la está acusando. Finalmente le dan la oportunidad de declarar, puede hacerlo, no puede, es una decisión debidamente tomada de acuerdo a la asesoría que le den sus abogados. Finalmente le hacen saber la solicitud de solicitud de vinculación a proceso. Esto es, se van a fijar los hechos por los cuales se va a seguir toda una investigación complementaria. Esto es, una investigación inicial. A una persona se le detuvo cometiendo un delito. El juez de control va a vigilar que esa detención haya sido correctamente hecha, que haya sido puesto de manera inmediata ante la autoridad, en este caso la gente del Ministerio Público. Va a vigilar que el imputado tenga una defensa técnica y adecuada para efecto de cumplir con el proceso. En el mismo instante va a vigilar que la víctima esté enterada, que la víctima esté debidamente asesorada. Si hay menores, que esté presente la Procuraduría del DIF. Finalmente es donde interviene el juez de control. Va a dar un plazo para la investigación complementaria. Esto es, el Ministerio Público tuvo ciertos elementos para ir con el juez y pedirle audiencia. Ya una vez que interviene el juez, en la investigación complementaria se le va a dar un plazo para que siga investigando, plazo que tienen todas las partes, la víctima, el imputado, la defensa, el Ministerio Público. Y llegado el plazo, el Ministerio Público decide si acusa, si lleva a cabo un sobreseimiento total o parcial o decide archivar. Esto realmente cambia el paradigma de lo que hemos conocido como la actividad del Ministerio Público, amo y señor de la entonces averiguación previa, en donde se iniciaba la averiguación previa con la denuncia o querella y el Ministerio Público se hacía cargo de todas las actividades de investigación del delito hasta que consideraba tener acreditado un cuerpo del delito y un probable responsable y ya entonces lo mandaba al juez penal. Ahora estamos hablando de que el Ministerio Público va a iniciar una investigación y que si tiene que llevar a cabo alguna actividad específica que, como usted lo refirió, pudiera vulnerar derechos fundamentales de las personas, tendrá que acudir al juez de control. Por eso es que se denomina así, juez de control. Y usted nos refirió un elemento muy importante que hoy en día lamentablemente resulta necesario estar observando, las medidas de protección. Estamos hablando de la comisión de qué tipo de delitos, cuáles son las medidas más comunes que se han dictado en su experiencia dentro de estos días que ha estado ya en función el sistema. Gracias. Propiamente la medida de protección se puede dictar
en cualquier delito, pero donde hemos visto una alta tendencia es concretamente en delitos de género, bueno, violencia de género, violencia familiar, donde obviamente hay que separar al agresor del domicilio, donde hay que proteger a la víctima. Muchas veces sabemos que generalmente sale la madre, hablando de una situación de violencia donde el agresor es el esposo. Sale obviamente del domicilio y obviamente el agente del Ministerio Público tendrá que dictar medidas emergentes, por ejemplo, que se le permita regresar a su domicilio, tomar sus documentos, tomar su ropa, tomar algunas cuestiones indispensables y necesarias para los menores. Obviamente, respetando en todo momento el interés superior del Aquí quiero hacer un comentario, licenciado, más bien una pregunta. ¿Podría incluso el agente del Ministerio Público ordenar que en ese que ha sido el domicilio de la familia quede ella depositada? Por supuesto, es una separación de domicilio. Dependiendo de las condiciones, el agente del Ministerio Público tendrá que ordenar la separación inmediata del que se dice agresor del domicilio, y obviamente tendrá que ir a notificarle que se tiene que salir, y bueno, obviamente no va a ir él solo, tendrá que ir con agentes de investigación a efecto de apoyar en todo momento a la víctima. Esta medida de protección debe ser ratificada por el juez de control, por la naturaleza misma de esta. Vas a sacar a una persona de un domicilio, obviamente tienes que ir con una autoridad para que vigile que realmente se hizo correctamente. Y aquí hay que atender que la buena fe de la víctima, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, se presume, basta el dicho de la persona, hombre, mujer o niño o adolescente, basta que lo diga para que todos los operativos, para que todo el sistema se ponga a su servicio. Hay que protegerlo. Finalmente, tenemos altos índices que a veces las víctimas son muy vulneradas y cuando van con la autoridad ministerial o cuando van a pedir auxilio es porque realmente han llegado a un límite ya de violencia. Entonces, bueno, finalmente la Ley General de Víctimas permite que le creamos a la víctima con una sola declaración, es suficiente para actuar. Obviamente se tendrá que investigar de más, pero primero proteger, y más cuando estamos en una situación, por ejemplo, de menores. A veces se llega a considerar que pudiera existir un abuso de esta protección que la ley da para las personas que se ven en esta situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres menores de edad. Pero como usted bien lo refirió, esto no se queda en el solo dictado de la medida protectora, sino que además se continúa con la investigación a fin de determinar con claridad si es necesaria, si resulta necesaria mantenerla o no. Por eso, amigo televidente, qué importante que usted escuche estos temas, porque se da usted cuenta de que sí existen mecanismos para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, de los niños, los menores de edad, adolescentes, que de repente se ven afectados en este estado de las cosas por una violencia en el hogar, una violencia ejercida por alguno de los integrantes del hogar, y que muchas veces no sabemos qué hacer, a quién acudir, cómo hacer para que esa violencia cese, para que no se sigan viendo afectados. Licenciada, muchas veces yo lo he comentado, si usted gusta un poquito en son de broma, y he dicho que a veces las personas por ver algunos talk shows, que les llaman, y algunas series norteamericanas, creen ya saber de derecho. Y este es un grave error. Sobre todo ahora hablando de que existe este nuevo sistema, la gente tiene la idea de que va a ser igual que en Estados Unidos. Realmente no ocurre de esta manera, pero sí resulta importante entender que sí tenemos un juez en un estrado con una toga que va de manera oral a dictar esas medidas y que sí vamos a entender que existirá toda la facultad del juez para ordenarle a las partes un determinado comportamiento. ¿Qué más va a llevar a cabo el juez de control cuando se llega a él en este inicio de investigación o ante este tipo de medidas? Gracias. Los puntos que usted acaba de tocar, bueno, son demasiados y espero aterrizarlos correctamente porque mis ideas fluyen. La sociedad debe de acercarse, ir a las audiencias son públicas, en su minoría son privadas, pero uno de los principios básicos es la publicidad. Afuera de cada juzgado hay unas pantallas donde se publican los horarios de estas audiencias. Como público debemos de ir, ¿para qué? Para exigir al Ministerio Público, a la Defensoría Pública y a los jueces calidad en su trabajo y en sus resoluciones. No quedarnos con lo que vimos en la televisión, lo que se vio en la telenovela, lo que creemos que es realmente cómo funciona de manera práctica. El juzgador, en este caso, debe de utilizar un lenguaje claro, preciso y concreto que lo entiendan todos.
Un lenguaje técnico no sirve, no llega, no hay esa situación de humanización. Hay distintos protocolos, distintas directrices a efecto de utilizar un lenguaje que sea accesible para el público, que es lo que todos los operadores debemos de utilizarlo. Después la participación que tiene que tener la sociedad es esa, exigirlo ¿para qué? Para evitar impunidad. Un ministerio público que se siente vigilado, estimo que será muy riesgoso que quiera participar en corrupción. Un defensor público o un defensor particular. El juzgador sobre todo, hablo por mí que soy juzgadora. El juzgador hoy en día no puede entrevistarse de manera aislada con las partes, lo que antes en el sistema tradicional era muy normal, de que pedían audiencia con el juez y ya sea en su oficina, encerrado aparte, lo que daba lugar a muchas especulaciones. El día de hoy la audiencia es pública. El juez naturalmente entra con toda la investidura, con la solemnidad de utilizar una toga, que realmente la sociedad vuelva a creer en un impartidor de justicia solemne. Quien porta la toga estimo que debe de hacerlo con mucho respeto y con el compromiso que tiene de que está juzgando a sus semejantes con esa potestad y esa investidura que le da el Estado. La situación del juez de control es tan, entiendo yo, precisa, que obviamente que debe de tener conocimiento de todo, debe tener contacto directo con las partes. Finalmente el juez de control es el que va a vigilar que se cumplan con todos estos principios. Y la oralidad, como usted bien lo refería, es base de este sistema. Se pueden apoyar en textos, porque eso se permite, ya hay criterio hoy en día establecido por los tribunales federales, que se pueda ir apoyando en un texto, pero no leerlo, o que esa lectura no lleve a cabo un desconocimiento. A lo mejor para dar un dato es necesario bajar la vista y tomar el dato correcto del dictamen o del DICEPE, o la clasificación de lesiones para los que no son doctos o médicos en específico. Pero si esa lectura arroja un desconocimiento, esto es una vulneración, incluso podría llevar a cabo una reposición de procedimiento. Entonces son muchos los puntos que hay que cubrir a efecto de que realmente se cumplan con los objetivos que tiene el sistema. Estimo que se cumplirá, el reto es muy grande, pero el compromiso con todos los que estamos es que realmente se lleve a cabo con éxito. En este último comentario, esta última intervención que hizo usted, licenciada, y para que le quede claro a nuestro público, si el abogado de la parte acusada, el imputado, quiere hablar con el juez en privado, no lo va a poder hacer. No puede. Tiene que, cualquier cosa que desee exponerle al juzgador, tendrá que hacerlo en la audiencia. Así es. No habrá forma de hacer arreglos en lo oscurito. No lo hay. Eso yo creo que a nuestros amigos televidentes les debe de dar gusto. Hay a veces personas que dicen hasta no ver, no creer, y como usted bien dijo, licenciada, hay que ir a las audiencias, porque son públicas, porque cualquier persona puede estar ahí presente y presenciar lo que es en la audiencia y lo que se hace en la audiencia. Licenciada, ¿qué actividades en particular desarrolla el juez de control ya para la realización de un juicio oral? Usted nos refirió al inicio de esta charla que teníamos jueces de control, jueces de tribunal que son ya los encargados de propiamente el juicio y jueces de ejecución de penas, ¿cierto? Yo le quisiera preguntar a usted, licenciada, entonces, ¿cuáles son las actividades que va a desarrollar el juez de control para la realización ya del juicio, o sea, para brincar a la siguiente etapa? Le voy a agradecer que después del corte nos pueda dar esa respuesta. Amigos, no se vaya, el tema es sumamente interesante, quédese con nosotros. El juez de control vigila que todos los actos relativos a la investigación de un hecho considerado como delito y, en particular, sobre el probable imputado, no se vean afectados los derechos fundamentales de éste. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho con la jueza Janet Montiel, quien nos está hablando acerca de el juez de control, una figura nueva en el sistema de justicia penal oral y que nos ha dado luz la jueza acerca de todas estas actividades que desarrolla el juez. No lo olvide, nuestro teléfono de contacto 717-9000, extensión 9892, para que se comunique con nosotros y nos haga saber sus preguntas, sus dudas acerca del tema. Licenciada, antes de irnos a corte le hacía yo la pregunta, ¿qué actividades desarrolla el juez de control
para la realización ya propiamente del juicio oral? Bueno, retomando, nada más para hilar la idea, el juez de control interviene en la etapa inicial, en la etapa intermedia. En la etapa inicial, cuando llega el agente del Ministerio Público y le solicita judicializar un asunto. En la investigación complementaria es donde da el plazo, no puede ser mayor a 6 meses. Bueno, no me voy a meter ahorita con las penas, no puede ser mayor a 6 meses. En ese lapso de tiempo, las partes van a hacer su descubrimiento probatorio. Cada una va a llegar y va a decir, estas son mis pruebas, se corre una especie de traslado para la otra parte, se enteran. Aquí no hay sorpresa de que va a llegar a juicio y el testigo estrella, no. Aquí las partes ya saben quiénes son sus pruebas. Peritos, testigos, documentos, videos, demás, todo el bagaje que permite el Código Nacional. Se lleva a cabo una audiencia donde el Ministerio Público realiza su acusación y se descubren las pruebas. En esta audiencia se va a fijar el debate. En este caso, licenciada, perdone la interrupción, entonces, Ministerio Público le dice al juez de control, yo acuso por esto. Sí. Y las pruebas que son base de mi acusación son estas. Así es. ¿Y después? La defensa tendrá que saber de qué están acusando al imputado y cuáles son las pruebas con las que lo acusan. Al mismo tiempo, ya sea antes o en la audiencia, la defensa tendrá que decirle, esta es mi defensa y estas son mis pruebas. El juez de control va a tener las dos, las del Ministerio Público y las de la defensa. En las del Ministerio Público también van propiamente los de la víctima. La víctima también tiene derecho de intervenir en todo momento. Incluso si el Ministerio Público no quisiera realizar alguna actividad, la víctima puede ir con el juez de control y, oye, no está realizando esta actividad, te exijo que lo revises para ver si realmente está cumpliendo. La Otra víctima. de las funciones Así del juez de es, control, sí. a efecto de no dejar, valga la expresión, indefensa a la persona que recibió materialmente el daño del delito. Así es, ya la víctima puede ir e interponer recursos, está al mismo nivel que el imputado en cuanto a garantías procesales. Esto es, la víctima también, si se siente mermada por la actuación del agente del Ministerio Público, puede ir con el juez de control y solicitar interven para efecto de que se verifique si realmente se están cumpliendo con los principios básicos o realmente el agente del Ministerio Público está realizando sus actividades. Bueno, retomando la idea, se tienen las pruebas de todas las partes y es ahí donde va a haber un debate. ¿Qué pruebas se van a admitir y qué pruebas no? Incluso puede haber un acuerdo probatorio. Ambas partes pueden decir, estoy de acuerdo en esta prueba y en esta sí, en esta no, esa no la llevamos a juicio. Parte de la depuración. Exactamente. Estamos de acuerdo en que hubo un muerto y que murió de esto. ¿Para qué llevar propiamente el protocolo de necropsia? De ese tipo de Y entonces ya se legales. tendría, sin necesidad del protocolo de necropsia, acreditado que Exactamente. existió un muerto por X causa. Exactamente. O vamos, por ejemplo, la situación de la edad, minoría de edad. Estoy de acuerdo que es menor de edad porque tiene 13 años. ¿En desacuerdo? No, todos de acuerdo, perfecto. Entonces esta prueba la excluimos. Y obviamente todos esos acuerdos probatorios los va anotando el juez de control para hacerle saber al tribunal de enjuiciamiento a qué acuerdos ya se llegaron, qué pruebas ya no es necesario desahogar. En esta etapa puede la defensa o el Ministerio Público argumentar que alguna prueba es ilícita o que fue obtenida de manera incorrecta y es ahí donde las partes van a discutir. Si la prueba es ilícita, si no se respetó cadena de custodia o hubo alguna situación anómala, el juez de control la excluye, no llega a juicio. Se fija el debate sobre qué van a discutir las partes en el juicio y cuáles son las pruebas que se van a desahogar, cuáles fueron los acuerdos reparatorios a los que llegaron e incluso si ya hubo prueba anticipada. Por ejemplo, algún testigo clave fundamental en la investigación que por su estado de salud ya no va a poder llegar a juicio y se le recibió su declaración antes. Entonces, esa prueba anticipada se le avisa al tribunal de enjuiciamiento que ya fue desahogada, pero fue desahogada por situaciones propias y particulares, o algún testigo que tiene que salir por cuestiones de trabajo o escuela al extranjero. El juez de control va a preparar el juicio, fija debate, cuáles son las pruebas que se van a desahogar y cuáles fueron los acuerdos reparatorios a los que llegaron, prepara su auto de apertura a juicio y lo presenta al tribunal de enjuiciamiento. Ya constituido, obviamente este auto de apertura a juicio lleva muchas cosas, domicilio de las partes, nombre de los abogados, pero lo esencial es eso. Ya se fijó debate para no divagar y llegar ahí a discutir de todo, no. En concreto, ¿qué se va a debatir? ¿De qué se está acusando? Y cuáles son las pruebas que se van a desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento. A esto nos referimos cuando hablábamos de la depuración del proceso. La cuestión es,
que al tribunal de enjuiciamiento llegue limpio de polvo y paja toda la investigación, todos los elementos que constituyen la acusación por parte del Ministerio Público y la posición de la defensa y del imputado, así como los medios de prueba que de ambos fueron admitidos por el juez de control, para que ya nada más el tribunal de enjuiciamiento presencie la recepción, la práctica de esos medios de prueba. Usted, licenciada, nos dijo también durante esta plática que no era posible que un juez de control fuera después juez de enjuiciamiento respecto del mismo proceso, respecto del mismo delito que está siendo sometido a la justicia. Sí puede ser juez de ejecución, refería usted, pero respecto del juicio ya no podrá intervenir en aquellos procesos en los que actuó como juez de control. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que impide que exista esta intervención? Bueno, finalmente la disposición, en primer punto, el fundamento es constitucional, donde el juez de control no puede intervenir en el juicio. ¿Por qué? Porque estaría contaminado. Tan sencillo como eso. Estaría contaminado y se perdería la imparcialidad, porque el juez ya tuvo conocimiento de los hechos y de las pruebas. Entonces, no puede participar porque realmente no llegaría depurado, como usted lo acaba de señalar. Jueza, ha sido un verdadero gusto contar con su presencia en este programa. Amigos, estarán ustedes de acuerdo de que la jueza Janet Montiel nos dio mucha luz acerca de este tema del juez de control. No es un tema agotado, podremos estar aquí horas platicando, no solamente del juez de control, sino de todos los operadores jurídicos del nuevo sistema y en general de todo este nuevo sistema. Agradecemos mucho su presencia, jueza. Le deseamos todo el éxito del mundo en esta labor, en este compromiso que ha asumido con la justicia en México. Agradecemos que tenga estos minutos para el auditorio de Hablando Derecho. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, felicitarlos por el espacio, a todos los intervinientes, y yo encantada de estar aquí. Y amigos, les agradecemos su atención. Los esperamos la siguiente semana en una emisión más del programa Hablando Derecho. Háganos llegar sus comentarios, llámenos para resolver las dudas que tenga acerca del tema y aquí seguimos en contacto con ustedes, Hablando Derecho. Muy buenas tardes.